Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, como siempre saludándoles Rocío Adriana desde Bogotá, Colombia. Hoy con un nuevo espacio, con un nuevo contenido de esto que es Despertando Conciencia. Como siempre con temas que esperamos empiecen a encender esas banderitas rojas, ¿no? De empezar a darnos cuenta que lo que está pasando en su ciudad, en su país y en general en el mundo, no están pasando porque sí, cuando empezamos a conectar leyes, discursos, medios de comunicación compartiendo las mismas noticias, empezamos a decir, es que lo que está pasando en el mundo se parece. Es que, ¿qué cosa lo que está pasando en el mundo? Es que por algo está pasando. Sí, por algo está pasando. Pero lo más importante es que usted empiece a analizar por qué estando a veces tan lejos, en latitudes tan distintas, con culturas tan diferentes, con costumbres tan distintas, pareciera que de un tiempo para acá todos los gobiernos implementan las mismas leyes, por cierto, disfrazadas de derechos, para poder entrarse así de a poquitos y empezar a seguir con ese control poblacional, no solamente la parte demográfica, sino el tema del control de nuestra propia mente, ¿no? De nuestro propio comportamiento, de esa deconstrucción de la esencia del ser humano, para que usted se empiece a permitir cuestionar y empezar a dejar de ver todo como tan normal, como tan casual. Empecemos a pensar que lo que está sucediendo en el mundo, no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, son agendas. Son agendas que vienen diseñadas también desde hace muchísimo tiempo y que se han venido desarrollando paulatinamente, porque así son los procesos como se vienen desarrollando. Si a usted le imponen algo de la noche a la mañana, como dice uno, a las malas, nadie entiende. Cuando a usted se lo empiezan a vender con dulcecito, con discurso bonito, con disfraz, por ejemplo, de agenda verde, de cambio climático, de inclusión, de empatía, de igualdad, de ese derecho a que todos tenemos a migrar para los demás países, porque todos somos los dueños del mundo, y es que el hombre es el ser humano más perverso, y es que todo lo que pasa en el planeta es porque es que nosotros somos la peor plaga que existe sobre el universo y empezamos de una u otra manera a sentirnos aminorados, culpables y empezamos a ser parte de esos discursos en donde nos quieren ir metiendo poco a poco para que usted y yo terminemos convencidos de que lo que nos venden dentro de sus leyes, de sus propuestas, de sus banderitas, termina siendo lo mejor para usted, para mí, para nuestro entorno y obviamente para la humanidad. A través de este espacio que ya lleva buen tiempo compartiendo con ustedes, hemos querido hacer como ese clic para que empecemos a pensar distinto, como diría nuestro gran amigo Adrián Salvucci, a permitirnos a pensar con cerebro propio, a dejar de estar pensando con el cerebro de los demás, a tratar también, ustedes ya lo saben que mi banderita es dejemos de ser políticamente correctos. Ustedes saben que cuando digo esto, no se trata de ir en contravía de la gente, de la vida. Se trata de dejar de ir en contravía de lo que eres tú, de lo que soy yo, de lo que es tu proyecto de vida, de lo que es tu propósito de vida. De eso se trata este espacio de Despertando Conciencia. Hoy además tenemos excelentes noticias porque desde el pasado 29 de julio hicimos nuestro lanzamiento internacional. Se encargó de esto, obviamente, nuestro gerente de radio internacional, Nelson Baos, y desde allí se hizo el lanzamiento en Canadá. Lo acompañamos a través de mensaje de video, estuvimos acompañándolo desde el corazón, pero es un lanzamiento internacional que nos permite ahora tener una plataforma más consolidada, una aplicación que usted puede descargar en Android, en Apple o en cualquiera de los instrumentos tecnológicos que usted tenga para estar más cerca de nosotros, de los contenidos, no solamente Despertando Conciencia, sino de todo lo que es el proyecto de Radio Internacional, conectados desde Canadá, desde Pakistán, desde México, desde Argentina, desde Colombia. Y la idea es que sigamos trascendiendo y llegando a más países. Así que ahora usted cuenta con una aplicación, la descarga en su Play Store y ahí la encuentra y aparece Radio Global. Usted la descarga y tiene ahora la oportunidad no solamente de escuchar audio, usted le da la opción de video y en ese momento usted puede tener la oportunidad de lo que está escuchando en el audio, también lo tiene en televisión en manera simultánea. Y también puede ingresar a nuestras redes sociales y además puede ingresar a nuestra página web.
Todo esto es la magia que ha venido desarrollando nuestro gerente Nelson Baus desde Canadá. A ti, Nelson, besito grande, abrazo fuerte y felicitaciones una vez más porque has venido consolidando este excelente proyecto que es Radio Global hago parte de él desde el año 2017 y de verdad que me siento muy orgullosa. Ustedes saben que siempre les digo, lo importante no es llegar, sino permanecer. Y aquí hemos venido permaneciendo, sobre todo trabajando desde el propósito, desde mi escenario como periodista, tratando de salirme de las líneas editoriales de los medios tradicionales hegemónicos y empezar a decirles a ustedes, aquí hay periodismo no objetivo, no imparcial, sino periodismo veraz, el que no tiene que rendirle cuentas a ningún patrocinador y el que solamente está comprometido con la verdad y con sus convicciones y con sus principios. Así que este es el espacio que ustedes disfrutan todos los miércoles entre las 8 y las 9 de la noche, hora Colombia. Y hoy vamos a recibir a un invitado muy especial con quien tuve la oportunidad de acercarme mucho cuando estuve hace muy poco en Buenos Aires, Argentina, en ese país maravilloso que ustedes saben que admiro y que quiero mucho, a pesar de sus dificultades, a pesar de los desgobiernos, a pesar de sus complicaciones. Es un país maravilloso, es un país por el que hay que seguir trabajando. Y este hombre que hoy tenemos como invitado especial se encuentra en una de esas ciudades hermosas, a veces estigmatizada, porque se ha metido un poco el narcotráfico, la inseguridad y eso, pero tiene más de maravillosa que de complicada esta ciudad donde él se encuentra. Él está en Rosario, Argentina, y para mí es todo un placer tenerlo por primera vez en este nuestro espacio Despertando Conciencia. Se trata de Pablo Davoli. Pablo, bienvenido, un abrazo muy grande, muy especial allí, hasta Rosario, Argentina. Pablo es argentino, es abogado, magíster en inteligencia estratégica, docente, es escritor, es conductor del programa La Brújula junto a su amigo y colega también Lucas Carena. Y de verdad que para mí es todo un honor tenerlo aquí en Despertando Conciencia el día de hoy. Hola Pablo, ¿cómo anda todo por Rosario? ¿Cómo te va, Rocío? Buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios, bien y muy contento, muy honrado, me siento muy honrado de la invitación que me has hecho. Así que bueno, compartiendo un buen momento contigo, pero por sobre todas las cosas, muy agradecido por la invitación que me has formulado. A este hombre lo teníamos que tener hace mucho tiempo, lo veníamos como planeando. Él es bien ocupado y es un hombre bien ocupado porque es académico y se encarga precisamente de enseñar lo que sabe, sus conocimientos, su formación. Allí está en la universidad, pero dicta también conferencias. Hace ese programa que les mencionaba ahora de la brújula, se lo recomiendo de manera particular. Cuando yo lo descubrí, me puse muy contenta de encontrarme a dos hombres, además de cultos, guapos, hombres con mucho conocimiento, muy profundos, que uno se sienta es a disfrutar como de ese manjar de tanta sabiduría, de tanto conocimiento, de tanta formación, y que se permiten trabajarlo también para que usted y yo sigamos creciendo en este despertar de conciencia. Así que si usted no lo ha visto, los invito para que ingresen al canal de YouTube, lo disfruten. Ellos están subiendo todo el tiempo contenido, se llama La Brújula, búsquenlo así. Se van a encontrar con estos dos personajes, Lucas Carena con Pablo Dávoli. Me lo van a agradecer, después me van a decir, Rocío, Adriana, qué maravilloso los temas que tratan. Tratan temas profundos que yo sé que a ustedes le van a impactar su vida. Así que hoy con Pablo vamos a hablar de un tema que antes nosotros veíamos como lejano, casi que hablábamos como de ciencia ficción. Decíamos, esto nunca va a pasar. Eso solamente se ve en las películas. Entonces uno veía a Tom Cruise y a cualquier otro de esos actores de Hollywood metidos en el tema del transhumanismo y las máquinas y el hombre biónico y el hombre con ciertos dispositivos en su cuerpo y la inteligencia artificial y eso, pues señores, no es ciencia ficción, no está lejos, lo estamos viviendo el día de hoy y hoy precisamente ese va a ser nuestro numeral, transhumanismo. ¿Lo conocen? ¿Lo están viviendo? Claro que sí. Usted y yo lo estamos viviendo de cerca porque todo el tiempo estamos pegaditos a estos temas, a esta tecnología, a los celulares, a los computadores. Y eso no quiere decir ni que Pablo ni yo estamos en contravía de la tecnología. La tecnología bien usada es absolutamente buena, es maravillosa, nos está permitiendo en este momento interactuar, conectarnos desde distintos países. La tecnología usada en buenas manos y en buenas mentes es absolutamente maravillosa. Pero cuando la tecnología pasa esa delgada línea y ya
se vuelve como la tecnología no al servicio del ser humano, sino el ser humano al servicio de la tecnología, entonces empezamos a tener problemas. Así que hoy vamos a hablar de este numeral transhumanismo para que ustedes empiecen a interactuar con nosotros a través de las redes sociales y empiecen a escribir lo que piensan, lo están viviendo de cerca, qué opinan, es positivo, es negativo. Hoy lo vamos a desnudar y lo vamos a dejar a consideración de ustedes para encontrar los pro y los contra de todo esto que no es lejano, sino que lo estamos viviendo el día de hoy. Para abrir entonces con el programa, los voy a dejar con este par de videos que ustedes, yo sé que les va a llamar muchísimo la atención para que se den cuenta el ser humano, cómo va ligado a este tema del transhumanismo. Veamos. Soy Manuel de Aguas, tengo 24 años y sí, me defino como transespecie. Transespecie es no identificarte 100% con la definición de ser humano. Yo me identifico como transespecie porque, bueno, a través de un proceso que fue el de añadir un nuevo órgano a mi cuerpo, que son estas dos aletas que tengo a la de la cabeza, y yo estas dos aletas las considero parte de mi identidad, un proyecto de exploración de mí mismo y una exploración de conectarme con la naturaleza a través de órganos tecnológicos. Y sí, ha sido un proceso, bueno, durante estos 3 años, la forma en la que yo he ido entendiendo este órgano, cómo lo he ido adaptando a mí, cómo he ido cambiando la forma en la que me entiendo. A día de hoy, el humano también vive como en una burbuja, ¿no? Como antropocentrista, ¿no? Que es como a veces viendo como la naturaleza en una escalera jerárquica, ¿no? Como vertical, en la que el humano está como por encima de las otras especies. Y para mí este proyecto también significa romper con eso. Decidí crear unas aletas porque mi inspiración siempre han sido los peces, la biología marina, y ya me sentía desde pequeño muy conectado a ellos. Lo que hice fue un pequeño implante en Japón, se trata de un implante transdermal entre la piel y el hueso que toca el cráneo, y lo que permite es hacer que la vibración que crea la aleta llegue al implante y esta vibración llega al hueso, y cuando llega al hueso se convierte en sonido. Cuando te tapas los oídos pues te escuchas más, pues eso es sonido que viaja a través del hueso. Modificarte a ti mismo afecta la sexualidad en algún punto, ¿no? También como mi forma de entender mi sexualidad quizá ha cambiado, la forma en la que yo me siento, ¿no? Cuando voy por la calle, pues sí, a ver, o sea, al final recibo cada día algún tipo de reacción, ¿no? O sea, de forma continuada, en verdad. Realmente no me afecta, me enriquece como persona y sí, me enriquece mi curiosidad. Y sí, es más como una experiencia poética y que me conecta como a la naturaleza más que antes. Me llamo Neil Harbison y soy un artista cyborg, o sea, me identifico como un cyborg, que es la unión entre cibernética y organismo. Para mí yo no estoy ni usando ni llevando tecnología, sino que soy tecnología. Yo nací con una condición visual que se llama cromatismo, que es ver el mundo en blanco y negro, veo en escala de gris. Y entonces cuando supe que no podía ver los colores, pues empezó a crecer esta curiosidad por poder percibir el color. Por lo tanto, lo que ahora tengo es una antena implantada en mi cabeza que me permite escuchar las frecuencias de los colores que hay delante mío. Y lo bueno de escuchar el color es que me permite percibir más colores que los visibles. Por lo tanto, va desde infrarrojos hasta ultravioleta. El ultravioleta me permite saber si es un buen día o un mal día para tomar el sol, porque si percibo que hay mucho ultravioleta, pues sé que me puede dañar la piel, pero entonces no tomo el sol. Mi objetivo es seguir ampliando la percepción del color a microondas, a rayos X, a gamma. O sea, la posibilidad es infinita, puedes seguir extendiendo tu percepción de la realidad. El momento en que noté que mi cerebro había cambiado fue cuando empecé a soñar en color.
al cabo de 5 meses de escuchar colores, el cerebro empezó a recrear el sonido del color. Por lo tanto, cuando sueño, pues el cerebro crea exactamente la misma sensación que lo que crea el software. A partir de este momento fue cuando dejé de diferenciar el software de mi cerebro y cuando empecé a sentirme cyborg. Creo que ahora todos los humanos estamos en transición en convertirnos en cyborgs biológicos. Creo que ya muchísima gente ya es un cyborg psicológico. Se puede notar en el lenguaje. Por ejemplo, hace 15, 20 años la gente diría mi móvil no tiene batería. Ahora mucha gente dice me estoy quedando sin batería. Este sentido de decir me estoy quedando sin batería como si tú fueras el móvil ya es una señal de esta unión psicológica entre la tecnología y nosotros. Ya estamos empezando a perder la diferencia entre qué somos nosotros y qué es la tecnología. En 2010, Moon Rivas y yo creamos la Fundación Cyborg, que es una fundación que quiere ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs. También queremos promover el ciborguismo como movimiento social y artístico y entonces también defendemos los derechos de los cyborgs. Vamos a crear esta compañía que va a crear sentidos. También vamos a hacer un llamamiento a personas que quieran convertirse en cyborg en los próximos 12 meses para poder crearles los sentidos. Y vamos a empezar con 3 sentidos seguramente, que va a ser el retrovisión, que es tener sensores detrás para poder percibir qué hay detrás. Sentido eléctrico-magnético, que te permite, por ejemplo, detectar dónde está el norte. Hay animales que tienen este sentido. Y el otro sentido es la oreja infrasónica, que nos va a permitir percibir sonidos que son más bajos de frecuencia que nuestros oídos pueden percibir. Hay 4 implantes, 2 que son para la antena, uno que es el chip que vibra cada vez que hay frecuencias de color y otro implante que me permite recibir colores de otras partes del mundo mediante Internet. Y el hecho de usar Internet pues también me permite conectarme a satélites como el International Space Station y de ahí pues puedo percibir colores que son del espacio, por lo tanto puedo percibir un rango de colores que no llega a la Tierra. Cuando miramos el espacio parece como que es negro o que está vacío o que está en silencio, pero el problema es que nosotros ni vemos ni escuchamos la realidad del espacio, porque son frecuencias que van más allá de nuestra percepción. Lo que pasa es que si amplías tu percepción, pues el espacio de golpe está lleno de color, pero llenísimo de color y lleno de ruido. De momento el Internet se está usando como una herramienta de comunicación o para informarse de cosas, pero usar el Internet como un sentido es lo que me interesaría explorar a fondo. ¿Qué opinan ustedes? El par de personajes. Uno, el señor Maniel de Aguas, 24 añitos, se define como transespecie, que dice no es identificarse 100% con la definición del ser humano, y dice que a través de un proceso se añadió un nuevo órgano, que ustedes lo pudieron ver en el video, son esas 2 aletas al lado de la cabeza, para conectarse con la naturaleza a través de órganos tecnológicos. Y estas aletas dice que se las puso justamente porque está inspirado en el mar, en los peces, que ese tema siempre le llamó la atención desde pequeñito, la parte de la biología marina, entonces por fin se siente realizado. Y luego vimos a Neil Harrison, músico, artista, y es considerado el primer cyborg o cyborg reconocido legalmente por un gobierno. Y cuando estamos hablando de cyborg, estamos hablando de la unión entre la cibernética y el organismo del ser humano, para que empecemos a identificar este tipo de terminología. Con este par de videos, quiero que hablemos con nuestro amigo Pablo Davoli desde Rosario, Argentina, sobre qué es el transhumanismo, qué es lo que está generando en el ser humano, porque cuando lo buscamos, normalmente empezamos a googlear, lo que nos encontramos es movimiento cultural, filosófico, político, vertiente religiosa y hasta espiritual, que lo que hace es pretender utilizar las nuevas tecnologías para el mejoramiento del ser humano. Y estamos hablando de lo físico, de lo moral, de lo intelectual y de lo emocional.
Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot, Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Y lo que tratan de hacer es, se supone, cambiar y mejorar cualquier faceta del ser humano. Pablo Davoli, ¿sí será verdad entonces que el transhumanismo va en la mejora del ser humano o va mejor de frente con lo que es la disolución del ser humano? Vos sabés que el transhumanismo lo definiste bien, es un movimiento y como tal tiene cierta desestructuración, ¿no? O sea, siendo puro movimiento no tiene ningún enmarcamiento institucional, tampoco tiene una ideología o una doctrina definida, de manera que reconoce en su propio seno diversas variantes. Y esto hace que sea un poco difícil captar su esencia y hablar de todas esas variantes al mismo tiempo. Pero acometiendo esa tarea, lo que creo que puede decirse es que en efecto sus cultores, sus promotores, sus exponentes buscan un supuesto mejoramiento del ser humano, fundamentalmente superando o en un intento de superar límites naturales a los cuales la condición humana está sometida. Básicamente de eso se trataría, o sea, de utilizar un arsenal tecnológico actualmente disponible y si no disponible supuestamente en los próximos años, en los años por venir, para que con ese arsenal tecnológico lograr superar, rebasar esos límites que en principio uno los percibe como una suerte de aprisionamiento. Pero claro, acá yo creo que hay dos o tres preguntas fundamentales o dos o tres objeciones que ya desde el vamos me permito yo modestamente realizar. Una tiene que ver con la factibilidad. O sea, yo ahí dejaría un primer punto sentado. Es decir, bueno, todas estas promesas del transhumanismo en cuanto a esas mejoras, bueno, realmente cuál es la factibilidad. Y ciertamente que ahí, o sea, la factibilidad en cuanto a las posibilidades reales y concretas de concreción de esas promesas que el transhumanismo vehiculiza y plantea. Y ahí, desde luego, la respuesta es diversa, depende de qué hablemos. O sea, depende de qué estemos hablando concretamente para ver si hay factibilidad o no, si hay alguna posibilidad real de concreción o no, ahora o en el corto plazo. E incluso en el mediano y en el largo plazo nos podríamos animar a hacernos el planteo con esa proyección. El segundo punto más importante todavía, Rocío, tiene que ver o hace referencia al carácter benévolo o no de esas promesas y de esas propuestas o de esos cometidos que se han propuesto realizar. O sea, si realmente son buenos o no. Si realmente se trata de algo moralmente legítimo, moralmente lícito, y por esto entiendo todo aquello que de algún modo contribuye, directa o indirectamente, a la plenitud del hombre, a la auténtica felicidad del hombre. Y acá creo que los cuestionamientos aparecen con mayor fuerza. Aquí sí las objeciones aparecen con un vigor mayor, más claramente, y desde luego ya no es una cuestión científico-técnica, ya es una cuestión antropológica, ética y finalmente metafísica. Es una cuestión filosófica. O sea, de entrada, Pablo, lo que entendemos es que, y como no lo venden, es como casi que ese nuevo escenario de casi de bendición milagroso, en donde los seres humanos, Sí. con la ayuda de la tecnología, haciendo parte de nuestras vidas, podemos empezar a avanzar en la mejora de las condiciones del ser humano. Estamos hablando desde la parte de cómo pensamos, inclusive han mencionado cómo llegar, inclusive ahora con estas nuevas tecnologías, poder meterse a borrar los pensamientos y las vivencias traumáticas que en algún momento llegáramos a vivir los seres humanos. Pero entonces uno se pregunta, así como pudieran entrar a borrarte esos malos momentos de tu vida,
podrían también entrar a implementarte un nuevo pensamiento, de un nuevo Bueno, control para que dejes de ser humano también, ¿no? pero totalmente. Y ahí hay un tema, porque ya lo primero es cuestionable. Es decir, ¿tiene realmente sentido? ¿Es realmente beneficioso en términos antropológicos? ¿Es realmente beneficioso para nosotros, en tanto personas humanas, integrantes de una comunidad humana? ¿Realmente es beneficioso borrar los recuerdos que son desagradables o que son dolorosos? ¿Realmente nos están haciendo un favor? Pero además, Rocío, vos planteás muy bien el peligro de la manipulación tecnocrática, el peligro de la intrusión y la intervención tecnocrática que da lugar a un riesgo muy grande, y ese es un tercer problema, que es el riesgo, en los hechos concretos, de instalarse estos dispositivos, es el riesgo de una ingeniería social, y yo me atrevo a decir una ingeniería antropológica. En el medio lo dijiste muy bien vos, si uno resume estas tres preguntas: factibilidad, la real conveniencia, el carácter supuestamente benévolo, que en principio ya dejamos sentado que no, que la respuesta genérica es que no, y finalmente a lo que puede dar lugar en términos de no de lo que se propone, sino de lo que realmente va a terminar pasando, o las posibilidades que se abren que implican riesgos y peligros muy grandes, como esta suerte de ingeniería social y más profundamente una ingeniería antropológica. En definitiva, el gran problema que tiene el transhumanismo es que pretende mejorar un hombre al que no entiende. Implica el transhumanismo una tergiversación conceptual, una tergiversación en cuanto a la concepción del hombre y por lo tanto del sentido de su existencia y de su vida, que también impacta en la percepción, más allá de lo racional, más allá de lo intelectual, en la percepción que cada uno puede llegar a tener de cada uno de nosotros y del hombre en general. Que lo decías muy bien vos. ¿Y eso a qué lleva también? Lleva a un deterioro, una miniaturización del hombre, a convertir al hombre en una suerte de, como dice el tango, de sombra de sí mismo. Hay un viejo tango que habla de eso, ¿no? Del pasado esplendor, y de que uno se convierte en una suerte de sombra, de caricatura deformada, patética de sí mismo. Y eso creo que está en el nudo de las críticas, o en el corazón de las críticas que podemos hacer. Además, fíjate vos que el transhumanismo, cuando habla de mejora, ¿a qué se refiere? Se refiere concretamente a 3 puntos. La superlongevidad. Así es. O sea, ese es el primer punto. Cuando te habla de mejora, decir, bueno, voy a superar los límites naturales del hombre. Se refiere ante todo a la superlongevidad, o por lo menos sí, a lo que se parezca más a la inmortalidad. Incluso algunos hablan de, digamos, de lograr la inmortalidad. La inmortalidad, o sea, exacto. Llegan a plantear esa idea. El segundo punto es el de desarrollar o potenciar determinadas capacidades, pero que no son todas, son determinadas, son ciertas capacidades, son solo Una algunas. superinteligencia, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, insisto, se cuelan los errores conceptuales por todos lados, habida cuenta de que parten de una concepción errada del hombre, del ser humano. Ajá, ajá. O sea, no tienen una concepción clara acerca del ser humano y de su propia naturaleza, porque para ellos la inteligencia consiste básicamente en la capacidad para acumular datos y para procesarlos básicamente en 2 sentidos, o elementalmente en 2 sentidos. La clasificación de esos datos y su eventual asociación, con una finalidad utilitaria. O sea, es una concepción acerca de la inteligencia humana muy pobre. Pero todo lo reducen. Mira, yo me hice unos apuntes como porque el tema es amplísimo, es decir, a ver, si caigo en los reduccionismos. Es verdad, es verdad. O sea, ellos reducen el hombre a su propia corporeidad, a su propio cuerpo, cuando el hombre tiene 3 dimensiones, bio, psico, espiritual. O sea, ahí hay un primer reduccionismo del hombre a su propio cuerpo, porque cuando ellos hablan de la estructura psíquica, de la psique, o del alma o la mente, que es un lenguaje más afín a ellos, más cartesiano, la mente, para ellos no es más que, por lo menos en la generalidad de los autores, no es más que una suerte de epifenómeno o de función orgánica. Y ahí aparece el segundo reduccionismo. Entonces, la estructura psíquica al cerebro, o sea, el hombre al cuerpo, a su propio cuerpo, o su dimensión biológica. La mente al cerebro y a lo sumo al sistema neural, ¿no? que acompaña al cerebro, que complementa al cerebro.
la conciencia a la información. Por eso también coquetean con la idea de que uno pudiera, o sea, transferir su conciencia. En rigor de verdad serían los contenidos de su conciencia a un pendrive, o a un dispositivo electrónico. Porque ahí hay un tercer reduccionismo, de la conciencia a la información, que esa conciencia acumula, maneja y o produce, que es como confundir el cilindro del automotor, del carro, como dicen ustedes, confundirlo con la nafta que se le inyecta o con el gas que sale por el caño de escape. Que sale, ¿se entiende? Hay una confusión conceptual gravísima. Entonces, fíjate que ahí dimos 3 reduccionismos, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan de mejorar al hombre en el sentido de potenciarlo, de permitir que el hombre potencie ciertas facultades y de ese modo supere ciertos límites naturales, ¿de qué potencias o capacidades están hablando y cómo las entienden? Y finalmente viene el para qué. Y acá es el tercer objetivo. El primero dijimos una supuesta, pretendida inmortalidad, o lo que más se le parezca, una superlongevidad. El tercer punto aparece nuevamente otro objetivo, que sería el de la minimización o la abolición de las experiencias dolorosas, de todo aquello que genere malestar. Es muy anglosajón, aparte. Está planteado en términos muy utilitarios al estilo de Jeremy Bentham. O sea, la abolición de todo malestar, de todo aquello que genere una sensación de dolor o de molestia, y la maximización de todo aquello que sea placentero, deseable, de todo aquello que de pronto me provoque bienestar. Nuevamente vuelve a aparecer ese crudo y vacuo materialismo. En rigor de verdad, el hombre lo que busca es sentido, no busca pasarla bien. O sea, pensar en el hombre cuyo cometido de vida, o cuyo objetivo o pauta existencial principal sea pasarla bien, en el sentido de obtener bienestar y sostenerlo la mayor cantidad de tiempo, es una idea muy pobre acerca del hombre, acerca de nosotros mismos. No, en realidad, a ver, si la pasamos bien no nos vamos a quejar, pero en rigor de verdad uno, en definitiva, programa, vos hablabas del proyecto de vida, diseña su propio proyecto de vida y acomete su ejecución, normalmente con una, digamos, con una disposición al sacrificio sobre la base de finalidades que se consideran trascendentes. Y acá podemos citar, mirá, qué sé yo, desde Epícteto, que decía que todas las vicisitudes que te complican la vida, todas las dificultades, en definitiva, Dios las pone en tu camino para extraer de vos algo mejor, para que vos puedas mejorar, el auténtico mejoramiento, como una suerte de entrenamiento de un atleta olímpico, decía Epícteto en la antigua Grecia. Pero fíjate vos que, si querés, llegamos hasta el psicoanálisis, un psicoanálisis está bien, muy espiritual, de un hombre convertido al cristianismo, Viktor Frankl, que hablaba de El hombre en busca de sentido, es el título de uno de sus libros. Así es. Lo que nos molesta Por su es el dolor. experiencia en los campos de concentración y eso. Claro. Hay otro tema también, el límite. Ahí hay otro error conceptual. Esta gente ve el límite como necesariamente como algo que es extrínseco, ajeno y siempre cercenante, siempre mutilador. Bueno, esos pueden ser ciertos límites, pero hay otros límites que son intrínsecos, que son constitutivos y que son aquellos que nos brindan forma. O sea, el límite como aquello que me da forma propia, forma que me distingue, que me identifica, que evita que me torne amorfo e indistinguible. Eso es un límite natural intrínseco, que no tiene por qué tener la connotación negativa del otro límite. Entonces, bueno, esa es la concepción moderna del límite la que maneja esta gente. Mira, yo, para resumirlo, siempre digo que después de la posmodernidad, viste que algunos dicen que estamos en la posmodernidad y a falta de mejor nombre dicen esto. En realidad, la posmodernidad la modernidad es una suerte de hipermodernidad en un estadio de dilución. Acá, yo lo que noto en esto, en el transhumanismo, es como un nuevo embate de las ideas de la Ilustración y después del positivismo, con renovado, Así es. como para volver a cierta modernidad sólida. Así es. Para recuperar cierta solidez dentro del paradigma o de la cosmovisión moderna, que básicamente es racionalista, si tuviera que resumirlo, racionalista, siglo XVII, ilustrada, siglo XVIII, y positivista, siglo XIX, solo que con un arsenal tecnológico siglo XXI. O sea,
Pero no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Si vos te pones a ver, Rocío, también tomé apuntes para no olvidarme. Ya tenés en William Godwin, a fines del siglo XVIII, que fue junto con el pastor Price, que era un pastor herético inglés. Bueno, forman un grupo que apoya la Revolución Francesa desde Inglaterra. La mamá de Mary Shelley pertenece a ese grupo. Mary Shelley es la que va a escribir Frankenstein, y esto es un Frankenstein. Así Y esto es. es un Frankenstein. Bueno, y este hombre, William Godwin, en el libro Political Justice de 1793, ya planteaba abiertamente la posibilidad de una inmortalidad terrenal. Pero lo planteaba también René Descartes en 1637, en su célebre El discurso del método, o discurso del método. O sea, el padre del racionalismo ya lo plantea. O sea, en 1637, que mediante medicinas, el día de mañana el hombre sería inmortal y obtendríamos la inmortalidad tan ansiada en la tierra. Es lo que decías vos, sin Dios, en la tierra. Sin Dios, sacarlo completamente de la ecuación de la vida del ser humano, así de claro. A mí, dentro de todo esto que menciona tan interesante y tan importante, Pablo Dávalos, nuestro invitado el día de hoy en Despertando Conciencia desde Rosario, Argentina, me surgen varios escenarios que obviamente van conectados con este tema. Cuando estábamos hablando de esas tres premisas, por llamarlo de alguna manera, que ofrecen, lo de la longevidad, una de ellas, el tema también de la superinteligencia, el tema del bienestar, ¿no? Porque es que cuando me quiero detener ahí, es ver cómo siempre los discursos y las agendas que se quieren implementar con el paso del tiempo, porque por lo general estos proyectos son a largo plazo y eso que lo entienda la gente, muchas de las personas que hoy chocamos contra todas estas vivencias cotidianas que estamos teniendo, tal vez muchas personas estarán diciendo, pero caramba, ¿cómo vamos a cambiar eso si es una realidad? Pero ¿cómo vamos a lograr hacer algo diferente? Yo les voy a repetir lo mismo de siempre. Primero, cuando las cosas les meten ese dulcecito y esa parte del engaño, del bienestar, como cuando usted conoce a un charlatán y le dice, no, mi amor, te voy a bajar las estrellas, el cielo para ti, voy a hacer lo mejor, pero sus actos dicen otra cosa. Es un poco de empezar a digerir para cuestionar, analizar y empezar a darnos cuenta realmente si lo que nos están vendiendo es humo o es una realidad, o quiénes son los que de verdad se van a favorecer, si somos todos o solamente es una minoría, porque ya quiero que entremos a hablar de uno de estos personajes icónicos que hacen parte de todo este progresismo, que también lo vamos a ligar a toda esta gente transhumanista que tiene que ver inspirada también con el progresismo, ese movimiento que viene desde más o menos desde el 98, hablándonos de todas estas agendas, ¿no? Viene desde antes, pero desde el 98 empezó como a marcar una plantilla, a tener un sello importante. Ese progresismo que hoy nos venden de bienestar, de inclusión, de equidad, de igualdad, de multicultura, de las migraciones, que podemos estar en todos los países del mundo porque todos tenemos derechos, y cómo la han venido solapando debajo de una bandera multicolor que nos la han vendido como la bandera LGBT. Y todos pensamos que esa bandera multicolor tenía que ver con solamente este escenario de agenda, y al final terminamos entendiendo que esta multibandera, esta bandera de colores, es la que está envolviendo al progresismo global, que es el que viene implementando esta agenda transhumanista, solapada, escondida, que es como yo lo he venido analizando. Y además de cómo a través de ese supuesto bienestar les podríamos hacer unas preguntas a nuestros online oyentes en este momento para que sigan interactuando con nosotros a través del chat. Y es, usted se ha preguntado lo que yo les decía al principio, una cosa es la tecnología al servicio del ser humano, otra cosa es el ser humano al servicio de la tecnología. Una cosa es que la tecnología me pueda a mí en un momento reemplazar una pierna que yo perdí, un brazo que yo perdí, y me pueda ayudar luego para seguir realizando mi cotidianidad, mi vida diaria. Y otra cosa es que ahora estas agendas transhumanistas, progresistas, que vienen sobre todo metiéndose en la cabecita, en el adoctrinamiento de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, porque esto no es para los adultos, sino sobre todo es para las nuevas generaciones, como hoy en día ellos están viendo que esto para ellos va a ser la salvación. Entonces, una cosa es que yo pierda mi brazo y la tecnología venga y me lo reemplace,
y otra cosa es que yo decida mutilarme, cortarme mis brazos, sacarme mis ojos, cortarme mis órganos reproductores, ¿cierto? Para ser reemplazados a través de la tecnología. Es un poco lo que ellos quieren hacer. Es un poco crearnos como unos nuevos superdioses, pero que la gente tal vez, Pablo, no ha querido entender. Es que los superdioses que ellos quieren crear no es exactamente hablando del común de la humanidad. Están hablando de una minoría poderosa, que es la que Claro. va a poder tener acceso a esto, y no los que para ellos siempre nos hemos convertido como en parásitos, como en esos esclavos a los que nos han querido destruir, que no vamos a tener estos beneficios. Porque entonces, para que Pablo continúe con todo el desarrollo de este tema, me pregunto yo, si en algún momento yo decido quitarme mis brazos, o el que esté pensando en este momento en instalarse antenas como lo veo en los videos, sacarse los ojos o hacerse otro tipo de mutilaciones y eso, y van a ser reemplazados por dispositivos tecnológicos, esos dispositivos tecnológicos, ¿quién los financia? ¿Cómo los va a pagar usted? En el momento en que usted no tenga internet, ¿le van a seguir funcionando? ¿Cómo se recargan esas baterías? En el momento en que esa persona o esa empresa o quienes se lo suministre a usted lo desconecten porque usted no pagó ese reemplazo, porque usted no tuvo ni siquiera internet, o sea, usted se va a morir literalmente, se va a desconectar literalmente. O sea, la gente no está pensando más allá que tanta dicha y tanta belleza no es cierta, Pablo. O sea, eso es lo que a mí se me ocurre en este momento. Sí, mira, dos comentarios muy importantes, o dos observaciones que me permito agregar a esto tan interesante que vos acabás de denunciar con mucha claridad y contundencia. En primer lugar, al hablar de transhumanismo, yo recién hablaba de lo que dicen los transhumanistas. Muchos de ellos realmente convencidos al respecto. O sea, realmente es algo en lo que creen. ¿Está bien? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí hay un primer nivel de análisis. Hablamos del transhumanismo como esta corriente intelectual, cultural, a la postre política, pero muy Sí, posteriormente. ¿Está bien? Que tiene, digamos, tiene sus cultores, tiene sus exponentes, tiene sus promotores, y hablamos de gente, digamos, que tiene ciertas ideas, ciertas opiniones y ciertas propuestas, en las que en principio nos permitimos presumir en las que creen. Bien, ese es un primer nivel de análisis. Y nuestra crítica ya se detuvo ahí, decir, pero pará, estos tipos están... Lo de tipos en Argentina es muy habitual, no sé si en Colombia, esta sí, sí, gente. también, también. No, no tiene ninguna connotación negativa, aunque sí es informal, es coloquial. Y estos tipos están razonando mal, o nos están prometiendo cosas de dudosa factibilidad. En algunos casos, claramente, ninguna factibilidad, en otros, bueno, habrá que ver, en todo caso son aspectos estrictamente tecnológicos de la cuestión. Y en otros casos, factibilidad o no, o sea, es muy cuestionable o muy objetable, impugnable, desde el punto de vista ético, moral. Eso, pero es un primer nivel de análisis. El segundo nivel de análisis, vos lo sacás a campear acá, a decir, pará, dijiste, porque esto puede abrir la puerta a consecuencias de pronto no planteadas, no queridas, pero consecuencias que en caso de implementarse estas ideas, con todo el bagaje de dispositivos y de reglas de juego nuevas que todo esto implica, se abriría la puerta, yo te lo dije también, si bueno, una tecnocracia que haría ingeniería social e ingeniería antropológica. Esto generaría riesgos, queridos o no. Y el tercer nivel de análisis, lo acabas de plantear muy bien, y son todos análisis que van en paralelo, que hay que diferenciar, pero que tienen una conexión, es, che, pero aparte puede haber gente que tenga mala intención y que, más allá de lo acertado o desacertado, de lo ficcional o de lo realista que sea, toda la discursividad, todo el discurso ideológico del transhumanismo, hay gente que quiere utilizar eso como caballo de Troya o como mascarón de proa con una intencionalidad no confesada y no confesable, con una intencionalidad aviesa, que vos ahí claramente haces referencia a las élites y demás. Los tres análisis tienen que ir de la mano. Son tres análisis diferentes, pero tienen que ir de la mano, que creo que vos recién los resumiste muy bien y pasaste a los otros dos. El otro comentario que yo quería hacer, y te aclaro que coincido plenamente con lo que vos decías, el otro análisis que yo quería, la otra observación que yo te quería compartir, y compartir con tu prestigiosa audiencia, es la siguiente. Como toda matriz ideológica, ideológico-doctrinaria a la postre, moderna, mezcla ciencia, y sobre todo ciencia aplicada, tecnología, lisa y llanamente. Que se convirtió en el nuevo Dios, ¿no, Pablo? La ciencia ahora es el nuevo Dios. Totalmente, con ideología
con una enorme dosis de ideología disfrazada de ciencia, pero Así que no deja de ser ideología como elucubración de gabinete de espaldas a la realidad concreta, Ujú. con utopía, que en la modernidad vino a sustituir tanto la ideología y la utopía, que han venido de la mano, las ideologías de la modernidad tienen una muy buena dosis de utopía, han venido a sustituir a la religión y a dar una respuesta a la inclinación espiritual o espiritualidad humana. Entonces acá se ve, acá también hay una utopía. ¿En qué sentido? Sobre todo en el sentido, la utopía normalmente es, cuando se la aplica, más destructiva que constructiva, porque la utopía pretende una sustitución. No es un cambio o una mejora respetando la naturaleza de lo existente, en este caso la naturaleza del hombre. Aquí lo que se pretende es destruir, se desconoce la naturaleza humana, primero se la desconoce, y segundo, se la pretende arruinar o destruir, a conciencia o no, en sus aspectos más valiosos y distintivos. Fíjate que en esto de mejorar al hombre, cuando esta gente habla, aún aquellos que de buena fe sostienen esto, desconocen el valor o la gravitación que en nosotros tiene, y en ellos mismos debiera tener, la afectividad, el arraigo, la inspiración creativa, el sentido de trascendencia, los arquetipos que según el psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung son como mínimo arquetipos digamos, de tres órdenes, ¿no? De león, es decir, de la era, del linaje, es decir, de la sangre, la genealogía, en definitiva esa pertenencia a través del tiempo en una cadena de generaciones, y del lugar, de la ubicación. Entonces, es desconocer también esas fuerzas psíquicas, que incluso algunas son colectivas, en el caso de estos arquetipos, que nos habitan, que contribuyen a que seamos quienes somos. Es desconocer también nuestra posibilidad de sabiduría y nuestra sed de absoluto, y es desconocer la posibilidad de la epifanía. Aquí ya hablamos de una inspiración no meramente creativa, sino de una inspiración que nos conecte con lo absoluto. O sea, desconoce lo más humano y lo más noble del hombre. ¿Se entiende? Entonces, La virtud, la parte de los valores, la claro. esencia del ser Y te humano. voy a decir algo más, y desconoce la libertad. Y acá voy a una tercera observación que quiero compartir a riesgo de comprimir mucho y sin ánimo de monopolizar la palabra. Simplemente lo dejo picando, como decimos aquí, lo dejo rebotando en el campo de juego, ¿no? Para que lo recoja quien quiera. Fíjate vos, por eso digo, tiene mucha utopía. La utopía no es una mejora a partir de lo que existe, que de eso se trataría perfeccionar realmente, que esa es hasta una máxima para quienes son cristianos evangélica. Cristo dice, sed perfectos como el Padre es perfecto. O sea, desde luego, con la asistencia de la gracia, la práctica de la virtud, pero no, es reemplazar. Por eso hay autores, acá hubo un politólogo, psicólogo de origen rumano, argentino de origen rumano, por eso tiene un nombre raro, Stan Popescu, nombre de doctorado en psicología y en ciencia política, que decía que los utopistas normalmente son personas que encubren detrás de buenas intenciones, consciente o inconscientemente, un profundo odio, un profundo resentimiento, a veces hacia sí mismos, incluso. Por eso la utopía, cuando se pone en práctica, no solo no encaja con la realidad, lejos de perfeccionarla, la destruye. Y acá esta realidad es el hombre, que es desconocer las formas, las esencias, y en este caso la naturaleza humana, con su forma y con su esencia. Hay una guerra contra las formas, que fíjate, el progresismo es experto en esto. Todo lo que huela forma en la arquitectura, en la música, o donde sea, o en el derecho, lo revela. Y si no, lo que hace es plantear una forma falsa. Una forma El impostora. progresismo, querido Pablo, odia al ser humano, propende por la disolución de la esencia del ser humano. Eso es lo que hace el tal progresismo, que hoy nos venden como inclusión, empatía, multiculturalidad, como migración, como indigenismo, como feminismos, como los de aborto, las mismas eugenesias y todos esos que nos los han venido disfrazando como derechos, ¿no? Hace poco hicimos un programa que se llamaba Numeral Leyes Perversas, y es como nos han venido implementando estas mismas agendas, como la transhumanista, la progresista, se nos han venido metiendo a través de leyes disfrazadas de derechos. Sí, porque aparte se produce una inversión conceptual, o sea, una inversión, un desvío tan grande que provoca una inversión conceptual. O sea, lo que constituye una práctica criminal termina convertido en un derecho, y a veces con rango, pretendido rango de derecho humano. Sí, es cierto, el desvío máximo es la inversión.
¿no? Es el giro de 180 grados. Y fíjate vos, ese fenómeno se da y va adaptándose a distintos contextos culturales de acuerdo con las características y la problemática del lugar. Y aparece un elemento muy importante que es, y esta es la tercera observación que quería añadir y compartirles, hay una idea de un autor italiano, si no mal recuerdo, del siglo XVII, que tempranamente advierte un fenómeno que la modernidad va a producir todo el tiempo y sigue produciendo todavía hoy. El autor es Giambattista Vico, napolitano, y este hombre advierte lo que él llama heterogénesis de los fines, es decir, la modernidad cuando plantea algo, y el transhumanismo está inmerso en la misma lógica, trabaja de la misma manera, cuando plantea que va a defender o a reivindicar algo, el resultado lógico de la acción que se acomete en ese sentido, a partir de la aplicación de esas ideas, es exactamente lo opuesto. O sea, termina arruinándolo todo. En este caso, fíjate vos, ¿dónde se plantea la heterogénesis de los fines respecto del transhumanismo y de cómo las promesas del transhumanismo conducen exactamente a lo opuesto? O si promete una felicidad o promete salud, conduce exactamente a lo opuesto. Se da, por ejemplo, con el tema de la libertad. Es increíble que estemos hablando de que vamos a mejorar las capacidades del hombre, que le vamos a permitir superar sus límites y que al mismo tiempo los dispositivos que se aplican en ese sentido conducen a la negación, entre otras cosas, de la libertad, entendida como capacidad del hombre para pensar, hablar y actuar por sí mismo, haciéndose responsable de lo que hace. Fíjate que Harari incluso conducen, si supuestamente esto es para mejorar al hombre, pero al mismo tiempo definís a los hombres como animales hackeables, que es la definición que hace Yuval Harari, gran transhumanista, invitado estrella del Foro Económico Mundial. Sus libros, ¿no? O sea, libros como el de Sapiens, Homo Deus, las Sí, pero es para Homo el siglo Deus. XXI. El nombre Dios, fíjate que eso es delirante. El nombre Dios, Tal cual. aparte, ahí aparece explícita la tentación prometeica, que en realidad es luciferina. Es luciferina, es la tentación de la serpiente. Seréis como dioses. Así es. O sea, pero al mismo tiempo es el mismo autor que te dice que no somos más que animales hackeables, que la libertad no existe, ni siquiera en el pensamiento, que nuestras ideas y opiniones y toda nuestra vida anímica, con nuestra vida, con nuestras emociones, no son más que resultados predeterminados fatalmente por ciertos procesos aleatorios o randomizados, electromagnéticos y físico-químicos, y que siendo producto del azar, bueno, ahora el azar ha querido, y acá ahora viene el tema elitista, ha querido que de pronto yo desarrolle esa capacidad para intervenir en cuerpos ajenos, amén de intervenir en el propio, y total, como vos sos producto del azar, y yo también, y somos el producto de esas fuerzas ciegas, ahora, siguiendo la misma lógica, intervengo tu cuerpo y eventualmente tu mente, más allá de que un transhumanista considera que tu mente no es más que un epifenómeno, una suerte de espejismo, o de resplandor de actividades que son todas orgánicas, físico-orgánicas. Entonces, el mismo Yuval Harari entonces te dice Homo Deus, pero al mismo tiempo te plantea que no somos más que animales hackeables, y que la aleatoriedad de este proceso que nos ha constituido como tales, en definitiva va a hacer que algunos que por alguna razón llegaron a ser hackeadores, hackeen a la gran mayoría. Y aquí aparece cuando porque hay otros autores que hablan de transhumanismo, hablando de lo que esa élite le va a hacer a la mayoría, esa élite minoritaria le va a hacer a la mayoría. Está bien, esa es una línea de análisis que hay que contemplar, por eso digo, distingamos bien los aspectos del tema para evitar confusiones al momento de hacer, digamos, de hacer nuestra descripción y de sacar conclusiones. Entonces ahí termina de enganchar, y ahí aparece este problema de Giambattista Vico, es decir, bueno, la heterogénesis de los fines, en el sentido de yo le llamo, en un castellano más sencillo, no tan técnico, la contraproducencia. Prometiste mejoramiento, prometiste bienestar, ¿y a dónde estás conduciendo? Estás conduciendo, siguiendo la lógica de tus propias ideas, propuestas, planes y dispositivos, estás conduciendo a algo que no se parece en nada, es más bien lo opuesto a la felicidad, al bienestar o a lo que sea que hayas prometido.